Sean bienvenidos a este debate teológico de altísimo nivel. Hoy nos reúne un tema controversial en la cristiandad. Hay cuerpos celestiales. Para profundizar en este misterio, presentamos a los contrincantes. Tito Martínez, representante del cristianismo genoteísta bíblico, quien abordará el tema desde una exégesis estrictamente bíblica. Contra Enrique Meochon XIII, seguidor del célebre judío Maimónides, quien aportará la visión del racionalismo medieval, fusionando la filosofía, el cristianismo, el judaísmo y el ateísmo. Sin más preámbulos, acomódense y preparen sus mentes. ¡Que comience el debate! A ver, Enrique, envía tu primer audio. Dice que quieres tener una charla conmigo en audio. Pues venga, vamos a tenerla aquí. Bueno, mira, mi posición es la siguiente. Porque yo entiendo, ¿verdad?, que en la Biblia dice muchas cosas. Dice que hay dioses, dice que nosotros mismos somos dioses, etcétera. Que Dios tiene un cuerpo, que hablaba con Moisés cara a cara. Todas esas cuestiones las dice la Biblia. Yo no le voy a negar eso. Pero la cuestión es cómo yo corroboro que eso que se me está informando allí es verdaderamente, es fáctico. Pues no se puede decir que es fáctico, porque esa proposición no se corresponde con la realidad. Por eso es que es importante siempre establecer las definiciones a la hora de hablar un tema en específico. Si nosotros vamos a hablar de cuerpo, tenemos que definir qué es lo que entendemos nosotros por un cuerpo. Porque el cuerpo es material, la materia cambia y precisamente existe el tiempo para determinar los diferentes cambios que sufre la materia en diferentes etapas. Igualmente el espacio. ¿Por qué existe el espacio? Porque existe la materia y viceversa. Entonces, en ese sentido, el teísta que entiende todos estos conceptos no puede interpretar la Biblia de manera literal. ¿Por qué? Porque cae en contradicción lógica con la realidad. Porque está informando de algo que no es real, que no es así, es falso. Por eso que yo le decía al amigo, el tocayo Enrique, ¿verdad?, que él decía, bueno, nosotros aquí no hablamos con ateos y tal, pero es que, vamos a ver, o sea, Maimónides, no solamente Maimónides, porque yo hablo de Maimónides por decir un ejemplo, pero puede ser, qué sé yo, Tomás de Aquino, puede haber sido cualquier otro teísta famoso, ¿verdad?, que no entendía la Biblia de manera literal, sino que hay interpretaciones, hay palabras que no se pueden entender tal como están expresadas allí. Eso es todo lo que yo quería decir. No sé qué es lo que van a responder a ustedes respecto a eso. A ver, Enrique, pon atención a lo que te voy a decir. O sea, que lo que vienes a decir al final es que es falso, que lo que dice la Biblia es falso. Que cuando dice la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 33, que Moisés hablaba con este señor Jehová, cara a cara, y cara a cara en la Biblia significa verse el rostro el uno al otro. Que hablaba con Jehová cara a cara, como cualquiera hablaba a su compañero, dice que eso es falso. Dices que eso no se puede corroborar. ¿Pero de qué estás hablando? Si lo dice la Biblia, es verdad. Si el texto dice que hablaba cara a cara con este señor Jehová, es verdad. Si la Biblia dice que Dios el Padre, que Cristo, que los ángeles tienen cuerpos celestiales, físicos, pues es verdad. Pero claro, si tú ya comienzas en base a que no crees en la Biblia, que dices que todo eso es mentira, dices que lo que dice la Biblia es mentira porque no se puede corroborar, entonces ¿de qué vamos a hablar tú y yo? ¿De qué vamos a debatir? En nada, si no estamos de acuerdo absolutamente en nada. Tú rechazas la Biblia, como la rechazaba el gilipollas de Maimónides, ese embustero, ese falso rabino judío, pues tú igual. Oye, si no crees en la Biblia, ¿tú qué pintas aquí en esta escuela bíblica? Porque aquí creemos en la Biblia.
No decimos lo que tú dices, o sea, nosotros claro que creemos en la Biblia, ahí está registrada la palabra de Dios. Pues claro que es verdad, la Biblia habla de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuerpos celestiales, ahí no se está refiriendo a los planetas, ni al sol. Está hablando de cuerpos, de seres celestiales, igual que cuerpos terrenales, como el cuerpo que tenemos nosotros y el resto de los animales, pues también hay cuerpos celestiales. Pero vamos a ver, chaval, tú sabes la palabrita griega que ahí se utiliza, que utilizó Pablo, es soma, soma. Soma celestiales. Y soma, ¿sabe lo que es el soma? En la Biblia lo que es el soma, en el texto griego, es un cuerpo físico de carne y huesos. Cuerpo físico palpable. Dios el Padre, claro que tiene un cuerpo físico, porque Jesús dijo que los de limpio de corazón veremos a Dios. Si le veremos a Dios es porque tiene un cuerpo. El propio Juan lo vio en el Apocalipsis y describió cómo es ese cuerpo celestial del Padre Celestial. Vio a Cristo en Apocalipsis capítulo 1 y describió cómo es su aspecto físico. O sea, que no nos vengas aquí con idioteces diciendo que no, que eso es falso lo que dice la Biblia. Dices porque no se puede corroborar. ¿Corroborar con qué? ¿Con qué? Oye, tío, si no crees en la Biblia, si rechazas la Biblia, te lo vuelvo a repetir, ¿qué pintas aquí en esta escuela bíblica? Si aquí todos creemos en la Biblia. Vamos a ver, don Tito, es que yo te lo establecí desde el principio. No todo lo que me informa la Biblia puede ser entendido de una manera literal, porque puede ser que esté en un lenguaje, esté descrito en un lenguaje mítico, en un lenguaje donde las personas que escribieron eso no tenían la inteligencia suficiente, el conocimiento suficiente para describir con exactitud lo que quisieron decir. ¿Ok? Entonces, supongamos que en este caso existen los extraterrestres y que los mismos poseen un cuerpo. Pero todo cuerpo en el universo, entendiendo el universo como el cúmulo de las cosas que existen, todo cuerpo está sujeto a cambio. Y por eso es que existe el tiempo. Por eso es que está el año 1000, el año 1500, el año 2000. Por eso es que tú un día fuiste niño, después fuiste adolescente, luego adulto, ya está un poco más adulto mayor, digamos. Luego será un anciano y luego va a ser un cadáver. Porque el cuerpo está sujeto a cambio. No hay cuerpo que no tenga cambio. Si tú dices que hay un cuerpo que no cambia, un cuerpo fijo, tú tienes que demostrar. Y esa sería la proposición verdadera, que tú digas, mira, aquí está, hay una investigación que determina que existe un cuerpo inmóvil que no cambia. Así es que tú me dirías a mí, me taparía la boca. Lo que informa acá la Biblia se tiene que entender de manera literal porque existe un cuerpo que no cambia. ¿Dónde está ese cuerpo fijo? Que no posee cambio, que no está sujeto al cambio, al movimiento, ni al espacio, ni al tiempo. A ver, te voy a responder por partes, Enrique. Comienza diciendo que no se puede entender de forma literal lo que dice la Biblia. Pongamos un ejemplo, Éxodo capítulo 33, donde se dice que Moisés hablaba con este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, por supuesto no era el Padre Celestial. Hablaba con este Señor Jehová cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. La expresión hablar con alguien cara a cara, que aparece varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre significa hablar con otra persona físicamente, cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Podría dar muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando dice, le resistí cara a cara, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a Pedro, y hablé con él cara a cara, le resistí cara a cara. Es decir, le veía el rostro, es una expresión literal, física. Se veían el rostro el uno al otro. Por lo tanto, a ver si entienden lo que te estoy diciendo. Si dice el texto bíblico que Moisés hablaba con este Jehová cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, fíjate lo que dice, como cualquiera habla con su compañero. O sea, yo estoy con un amigo y le estoy hablando cara a cara, físicamente. Yo te pregunto, ¿eso es literal o no es literal? Pues claro que es literal. En la Biblia, repito, aparece varias veces esa expresión y siempre se refiere a algo literal.
¿Entiendes esto que te estoy diciendo o no lo entiendes? A ver, luego me hablas de un cuerpo que cambia, los cuerpos que no cambian. Pero tío, si es que no sabes nada, si no te enteras de nada, no sabes de lo que hablas. La Biblia dice que este cuerpo que tenemos ahora de carne y sangre corruptible va a ser transformado, cambiado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y será cambiado por un nuevo cuerpo, soma en griego, por un nuevo cuerpo celestial, espiritual, porque estará guiado por el Espíritu de Dios, eso es lo que significa espiritual, un cuerpo físico de carne y huesos celestial, semejante al cuerpo resucitado de Cristo, que era de carne y huesos. Léelo, Evangelio de Lucas capítulo 24, su cuerpo resucitado era de carne y huesos, pero era una carne y huesos diferente, era carne y huesos celestial, era un cuerpo transformado. A ver, ¿lo entiendes o no entiendes lo que te estoy diciendo? Eso es lo que enseña la Biblia, especialmente el famoso texto de la resurrección de los muertos del 1 de Corintios capítulo 15. Ahí lo enseñó Pablo, si te lo he enviado los 2 estudios bíblicos que escribí, que ahí te lo explico todo, chaval. Ahí está explicado todo de la A a la Z sobre los cuerpos celestiales, que son cuerpos físicos de carne y hueso celestial. Léelos. Y cuando los leas podremos tener tú y yo un debate serio en base a la Biblia. Pero primero léelos, esos estudios bíblicos míos, que para eso los he enviado ahí varias veces. Yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo en un debate con alguien que no cree en la Biblia, que dice que todo es mentira lo que viene en la Biblia, que son mitos, que no entiende absolutamente nada, que no sabes lo que significa la expresión hablar con alguien cara a cara. O sea, si no entiendes algo tan sencillo como eso, es una absoluta pérdida de tiempo, pues yo no pierdo el tiempo jamás con gente como tú. Es una total pérdida de tiempo debatir contigo si no entiendes algo tan sencillo como eso. Que hablar cara a cara con otra persona es verse el rostro físicamente el uno al otro. Por supuesto, don Tito, porque yo no te estoy negando eso. Yo te lo dije al principio, la Biblia dice un montón de cosas, pero esa misma afirmación implica que Dios tiene un cuerpo. Y como todo cuerpo ocupa un espacio, eso hace la afirmación de que Dios es localizable. ¿Entiendes? Hace a Dios localizable. Incluso también, si queremos agregar un poquito más al asunto, Génesis 18 propone que uno de esos 3 personajes que habló con Abraham era Jehová. Y Jehová comió junto con los ángeles que lo acompañaban. Pero eso se corresponde con la realidad. ¿Por qué te digo que no? Porque comer es un acto que implica que yo estoy en vía a perfección, porque necesito de algo para poder sobrevivir. Cagar implica una vía a la perfección, porque implica que yo me estoy deshaciendo de algo que no me sirve, que está causándome un daño. Entonces, y así podemos decir muchas cosas. Entonces, hacer o entender esos pasajes de manera literal, estamos transformando o estamos proyectando a Dios como un ser imperfecto, porque cambia. ¿Comprende? ¿Cuál es la negación de la inmaterialidad? La materialidad. Entonces, puede ser algo que exista, su afirmación y su negación al mismo tiempo. No puede, pues. No puede ser. El árbol no es lo mismo que una... El árbol no puede ser al mismo tiempo no árbol. ¿Comprende? Entonces, vuelvo y te repito, la negación de la materialidad es la inmaterialidad. Y la inmaterialidad no está sujeta al cambio, ni al movimiento, ni al espacio, ni al tiempo. La materialidad sí. Es que te repito, o sea, Pablo pudo haber dicho cualquier cosa, pero yo no soy apologeta de Pablo, pero supongamos que lo sea. Yo puedo decir muy bien que Pablo necesitaba dar ejemplos del entorno físico para poder proyectar lo que él quería decir, aquello que es metafísico, que es más allá de lo físico, ¿verdad? Entonces tú me estás diciendo que el espíritu es un cuerpo físico. No, amigo, no puede serlo, porque
vuelvo y repito, la contradicción o la negación de la materialidad es la inmaterialidad. Y todo cuerpo es material. Ahora tú dices que hay un cuerpo material que no está sujeto al cambio, al movimiento, tú tienes que demostrar eso, pues. Porque si no estás hablando pamplina, estás hablando cualquier cosa. Y a eso es a lo que me refiero. Ahora, que una persona interprete otra cosa de este tipo de pasajes y aún así conserve su fe en Dios, no lo hace ateo, sino que ha comprendido que lo que está leyendo no puede entenderse de una manera literal porque no se corresponde con la realidad. Y como te lo expliqué en un principio, un mito, el lenguaje mítico intenta explicar algo que baja más allá de su entendimiento. No es que es una mentira de manera categórica, sino que intenta explicar algo que va más allá de su entendimiento de las cosas. Yo le explicaba al amigo Tito que la afirmación de que Dios posee un cuerpo, eso implica que Dios está inmerso en el espacio, es localizable. ¿Por qué? Porque posee un cuerpo. Todo cuerpo es localizable. ¿Me explico? Otra cosa es que no conozcamos dónde está el cuerpo, pero por intuición decimos que es localizable porque en alguna parte del universo se encuentra. Eso es lo que quiero decir. Yo entiendo todo lo que usted me quiere decir, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a centrarnos cuál es el tema aquí, porque la cuestión es que el amigo Tito entiende que esos pasajes bíblicos que dicen que Dios es corpóreo, ¿verdad? Que Dios es un ser corpóreo, que hablaba cara a cara con Moisés, se tienen que entender de manera literal. O sea, que Dios posee un cuerpo, que por poseer un cuerpo está inmerso en el espacio, etc. Es localizable porque todo cuerpo es localizable. Entonces, ¿qué es lo que yo le explico a él? Y que él dice que Maimónides es un gilipollas por pensar que esos pasajes no se pueden interpretar de manera literal, sino que tienen que tener una explicación teológica que vaya más allá de la literalidad, ¿verdad? Él dice que Maimónides viene siendo un gilipollas por eso, pero vamos a ver, o sea, los grandes teólogos, los grandes maestros de la Biblia están de acuerdo de que eso no puede interpretarse así porque no se corresponde con la realidad. O sea, ningún cuerpo es fijo, sino que todo cuerpo cambia. Y si como dice usted, que dice Santiago, ¿verdad? Que Dios es inmutable, entonces Dios no puede poseer un cuerpo, ni puede ser un ser material, porque todo ser material, corpóreo, cambia. ¿Ves? Esa es prácticamente la base de toda esta discusión. No se trata de que si Maimónides creía en Jesús o si no creía en Jesús, porque yo entiendo que hay diferencias, porque todo es cuestión de interpretación, como usted bien lo dice. Y puede ser que una interpretación esté más aproximada que la otra. Bueno, pues está chévere eso. Pero la discusión básica es esa. Dices que eso significa que Dios es localizable, porque como Dios tiene un cuerpo, tú mismo lo reconoces, así lo dice la Biblia, pues que es localizable, que está en un sitio, pues claro. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde mora Dios? Dios mora en el cielo. Tiene un lugar, un templo celestial. Padre nuestro que estás en el cielo. Así enseñó Jesús. El Dios Padre está en el cielo, claro, tiene un cuerpo celestial y una morada, y esa morada es el templo celestial. Ese templo de Dios está en el cielo. Ya está, claro que ocupa el lugar. Es un ser personal, tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorioso. El Dios Padre, Cristo también y los ángeles también, por supuesto. Claro que ocupa un lugar, está en el cielo, ahí está su morada. Lo dice el Padre nuestro, que estás en el cielo. Fíjate que no dijo Jesús, Padre nuestro, que estás en todas partes, como nos enseñan las iglesias satánicas y apóstatas. Dios no está en todas partes, eso es mentira. Dios el Padre está en el cielo, ahí está su lugar, su morada. Voy a seguir escuchando y te voy a ir enviando más audio. A ver, Enrique, no has entendido absolutamente nada los últimos audios que te envié respecto al pasaje de Éxodo capítulo 33, de que Moisés hablaba con este señor Jehová cara a cara,
como cualquiera habla a su compañero, que eso solamente, muchachos, se puede interpretar de forma literal, de forma física. Porque en la Biblia la expresión hablar cara a cara con otra persona siempre significa algo literal, físico, viéndose el rostro el uno al otro. A ver, tío, ¿no entiendes algo tan sencillo como esto? Hablaba cara a cara con este Jehová, como cualquiera habla con su compañero. Además lo recalca, como cualquiera habla con un amigo. Si tú y yo hablamos físicamente cara a cara, nos estamos viendo el rostro el uno al otro. Por lo tanto, aquellos que enseñan como esos falsos rabinos, como el subnormal de Maimónides o Tomás de Aquino, todos estos mamarrachos y falsos teólogos que enseñaban que Dios no tiene un cuerpo físico, que eso es mentira, chaval, que es antibíblico, es diabólico decir que Dios el Padre no tiene un cuerpo físico, o Cristo, o los ángeles, por supuesto que tienen un cuerpo físico, es de carne y hueso, es un cuerpo celestial, de una materia celestial, que es mentira todo lo que enseñan esos falsos teólogos y falsos rabinos que te han engañado, que no te enteras de nada, Enrique. Por supuesto, la Biblia es bien clara en este punto. Pues claro que Dios tiene un cuerpo físico. Si veremos a Dios, dijo Jesús. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero a ver, chaval, tú puedes ver a algo, a una entidad invisible e inmaterial. ¿La puedes ver? Pues claro que no. Solamente podemos ver lo que es físico, a un cuerpo físico. De lo contrario, pues es imposible. Si Dios no tuviera un cuerpo físico, entonces Jesús, que según tú, Jesús mintió cuando dijo que veremos a Dios, los de limpio de corazón. O sea, Jesús era un mentiroso según vosotros, según ese mamarracho de Tomás de Aquino, el otro mamarracho de Maimónides. O sea, insultaban, blasfemaban a Jesús, contra Jesús. Decían que Jesús era un embustero. Porque Jesús dijo que veremos a Dios y solo un cuerpo físico, material, puede ser visto. No existen cuerpos inmateriales e invisibles, que no existen, chaval. Que ya lo explico esto extensamente en los 2 estudios bíblicos que escribí, que ya los he pegado y que no te da la gana leerlos, así que peor para ti. Oye, mira, yo no voy a estar perdiendo el tiempo con un tipo como tú, que ni entiendes la Biblia, ni crees en la Biblia, ni crees en los cuerpos celestiales. Como prefieres creer en subnormales, mamarrachos y falsos rabinos como el Maimónides, como el otro, como Tomás de Aquino, pues allá tú, peor para ti. Oye, si no quieres creer en la Biblia, peor para ti. Vamos a ver, Enrique, a ver si te enteras. Porque claro, estás llamando embustero a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. La Biblia dice montones de pasajes que Dios tiene su morada en el cielo, concretamente en un templo celestial. Es algo físico, algo palpable. Ahí mora Dios. No lo que ha dicho antes el primo, esa tontería de que Dios mora en todas partes, que está en todas partes. Eso es falso. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios tiene su morada en todas partes. Eso es mentira. La Biblia dice que Dios tiene su morada en el cielo. Ahí está su templo celestial. Lo dijo el propio Jesús, que estás en el cielo. Si Jesús hubiera creído que Dios está en todas partes, como creen muchos iglesieros, ¿qué hubiera dicho Jesús? Pues hubiera dicho, orad de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en todas partes. ¿Entiendes esto que te estoy diciendo o no? Precisamente, don Tito, precisamente, o sea, tú no puedes volver todopoderoso a una persona, llámese como se llame, que está físicamente limitado, porque eso es lo que implica tener un cuerpo, ser algo limitado. ¿Por qué? Porque el cuerpo implica un espacio. Y al haber un espacio, tú no puedes estar en todas partes, sino que tienes que estar en un sitio específico. Y por tanto, como eres físico, eres visible, tú mismo lo dijiste. Por eso es que Jesús dice que verán a Dios, que no sé qué, porque es un cuerpo físico. Bueno, pero si es así, entonces ¿por qué no lo puedes ver? ¿Por qué no lo puedes estudiar? Porque todo aquello que es físico es estudiable, es localizable. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer.
con la afirmación que tú estás haciendo. No estoy hablando de que Dios no existe, no, eso es otro tema. Yo lo que estoy diciendo es que la afirmación que tú estás haciendo de Dios no se corresponde porque no está acorde con la realidad. Tú no vas a ver a Dios porque Dios no es un ser físico. Esa es la realidad, pues, amigo. ¿Qué cuesta creer eso? Entonces, ¿qué es lo que dicen los teólogos? Esto tiene que interpretarse, esto tiene que significar otra cosa más profunda. Y no se puede entender literalmente. Pero ¿de dónde sacan, muchachos, esa tontería que físicamente está limitado Dios el Padre? Dios el Padre tiene un cuerpo, es un cuerpo celestial y tiene una morada que está en el cielo. Ahí está su templo celestial. ¿Eso qué va a ser limitar a Dios? ¿Pero qué tontería estar diciendo? Eso no es limitar a Dios. Dios es todopoderoso. Es el todopoderoso supremo. Eso no es estar... El hecho de que tenga un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, eso no le limita. Pero qué tontería estar diciendo, Enrique. Me preguntas, ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Pero si ya te contestas esa pregunta con ese pasaje de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, ahí está Dios. Tiene un lugar donde mora, que está en el cielo, tío, pero no entiendes. Algo tan sencillo que hasta un crío de 4 años lo entiende. ¿Que dónde está Dios? Pues ahí tienes la respuesta de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo Padre nuestro que estás en todas partes, como creen los iglesieros. No. Que estás en el cielo. Y en muchos pasajes de la Biblia se habla de ese templo celestial que está en el cielo, donde Dios tiene su morada y su trono, un trono celestial, absolutamente físico, literal. Esa es la enseñanza bíblica, pero claro, como tú no crees en la Biblia, porque no crees en la Biblia, la rechazas, crees que son mentiras lo que dice la Biblia, pues claro, no, es imposible tener un debate contigo. Porque yo creo en la Biblia y tú no. Es imposible tener un debate, llegar a un acuerdo, porque si tú ya en base rechazas la Biblia, crees que eso no es literal, pues entonces cierra y vámonos. No hay nada que debatir contigo, es una absoluta pérdida de tiempo. Jesús fue bien claro que Dios mora en el cielo, está en el cielo y ya está. Por lo tanto, claro que tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos celestial. No es carne y huesos corruptible como el que tenemos nosotros aquí en la tierra, ¿no? Es un tipo de materia diferente. Pero claro que tiene un cuerpo, así lo enseña la Biblia. Pero lo vuelvo a repetir, el problema es que tú rechazas la Biblia. Si no crees en la Biblia, por lo tanto, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Pues a ninguno. A ver, Tito, que tú digas, vuelvo y te repito, que tú digas que Dios posee un cuerpo. Todo cuerpo es limitado porque tiene un principio, es medible, pues. ¿Me entiendes? Es medible. Tú puedes medir a Dios, yo te pregunto, no puede, pues, no puede. Tú dices, bueno, Dios está en el cielo, tiene una morada, pero vaya a ver dónde está. No está. Porque no es un ser material, no es un ser corpóreo, es inmaterial. Bueno, tu último audio ha sido una estupidez, Enrique, una sarta de idioteces y mentiras. Jesús dijo que Dios el Padre mora en el cielo, por lo tanto, claro que tiene un lugar de su morada, que es en el cielo, en un templo celestial. Así lo enseña la Biblia en muchos pasajes. Tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, que un día le veremos cara a cara. Por lo tanto, enseñar que Dios, el Padre, el Dios Supremo, es una entidad invisible e inmaterial, como lo crees tú, como eso es lo que te han metido en la cabeza, todos esos filósofos satánicos y falsos teólogos y falsos rabinos, pues allá tú, tío. Oye, tú no crees en la Biblia, no, tú rechazas la Biblia completamente, y yo sí que creo en la Biblia. Y creo en Jesús, en el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús. Y él lo dijo bien claro: Padre nuestro que estás en el cielo. Está en un lugar, ahí tiene su morada, que está en el cielo. Ya está. Tú lo rechazas, pues no hay nada que debatir contigo. Es absolutamente imposible. No se puede llegar jamás a ningún acuerdo con una persona que rechaza lo que enseña la Biblia. Así que, hasta nunca.
A ver, respondo, Enrique, te respondo a la siguiente, a la última tontería que has dicho. Como la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios el Padre, entonces tú dices que no, que Dios no tiene ningún cuerpo físico, ningún cuerpo celestial. Porque nadie ha visto jamás al Dios Padre aquí en la tierra. ¿Eso significa que no tiene un cuerpo físico? Te voy a poner un ejemplo. Yo jamás he visto físicamente, pues yo qué sé, Venus. Yo no he visto a Venus, el planeta Venus. Pero es un cuerpo, o sea, tiene un cuerpo, es un cuerpo físico, es un planeta, ¿sí o no? Pues claro, pero yo no lo he visto. Cuando la Biblia dice que nadie, porque nadie ha visto a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. Eso, a ver si te enteras, criatura, no significa que Dios carezca de un cuerpo físico, un cuerpo palpable, no. Significa que todavía no le hemos visto, pero le veremos en el futuro. Los de limpio de corazón verán a Dios. El hecho de que nadie todavía haya visto al Padre Celestial, eso no significa que no le veremos en el futuro. Le veremos en el futuro. ¿Por qué le veremos? Porque tiene un cuerpo físico de carne y huesos celestial. Es un tipo de carne y huesos, un tipo de materia celestial, incorruptible, gloriosa. Así que el argumento que has dado en tu último audio es absolutamente falso y estúpido. Vamos a ver, si tú entiendes a Dios como el absoluto y a cada uno de nosotros como partes de lo absoluto, entonces si Dios tiene un cuerpo y está inmerso en un espacio del absoluto, entonces Dios no puede ser el absoluto. Ya te diste cuenta del por qué. Pues si tú dices que Dios tiene un cuerpo, quiere decir que está dentro de algo que es mayor a él, digamos el universo o su propia dimensión. O sea que la dimensión lo abarca a él y él no abarca a la dimensión. ¿Te das cuenta? Por eso es que tú estás, a lo mejor ignorantemente, estás limitando a Dios porque desconoces conceptos filosóficos fundamentales para poder razonar adecuadamente la realidad. A ver, Enrique, te lo vuelvo a repetir, yo no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo, perdiendo el tiempo con una persona como tú que rechazas la Biblia, que no crees en la Biblia. La Biblia es bien clara, Dios tiene un cuerpo. Hasta lo vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, describió a Dios el Padre sentado en un trono celestial y describió como su aspecto físico, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Así es su cuerpo celestial. Y luego en el capítulo 1 del Apocalipsis describió cómo es Cristo glorificado. Describe cómo es, sus cabellos blancos como blanca lana, ojos como llamas de fuego, etcétera, etcétera. Dios el Padre, Cristo y los ángeles tienen cuerpos físicos. Así lo enseña la Biblia, pero te lo vuelvo a repetir, como tú rechazas la Biblia, no crees en ella, es imposible, absolutamente imposible tener un debate contigo y llegar, y ni mucho menos llegar a un acuerdo, porque tú no crees en la Biblia y yo creo en la Biblia. Y la Biblia enseña que Dios sí que tiene un cuerpo físico, que un día veremos a Dios. Lo dijo Jesús, si veremos a Dios es porque Él tiene un cuerpo celestial, un cuerpo físico. Punto y pelota. De lo contrario, estar diciendo que Jesús es un embustero, porque eso es lo que crees tú, que Cristo es un embustero. Porque si Cristo dice que Dios el Padre tiene un cuerpo físico que mora en el cielo, que ahí tiene su morada, y tú dices todo lo contrario, que Dios no tiene ningún cuerpo físico y que no mora en el cielo, que ahí no tiene su morada, pues estás enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Y por lo tanto es absolutamente imposible tener un debate contigo, imposible llegar a un acuerdo. Así que fin del debate. Bueno, este ya va a ser mi último mensaje de este debate. Ya con este mensaje en audio pues cierro este debate. Luego lo publicaré. Lo voy a publicar en mi sitio web y también en mi canal de YouTube. Bueno, esta persona, Enrique, es un tipo que no cree en la Biblia, la rechaza. No cree lo que enseña la Biblia, rechaza lo que dijo Jesús. Jesús enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que ha dicho este personaje, Enrique. O sea, Enrique cree que Dios no tiene un cuerpo físico, que no tiene su morada en ninguna parte. Y Jesús y la Biblia enseñan todo lo contrario. Antes mencioné el texto de que no ha respondido para nada, no lo ha podido refutar, el pasaje de Éxodo capítulo 33,
donde se dice que Moisés hablaba con este señor Jehová cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, es decir, se veían el rostro el uno al otro. Eso es lo que significa esa expresión bíblica, hablar con alguien cara a cara. Aparece varias veces en la Biblia. Y pues lo rechaza, dice que no, que eso es mentira, que Dios no tiene ningún cuerpo físico. Es decir, que lo que dice Éxodo capítulo 33 es mentira, que Moisés mintió. Pues ya está, se puede tener un acuerdo, se puede tener un debate con una persona que enseña absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia y de lo que dijo Jesús. Por supuesto que no, es una absoluta pérdida de tiempo. Y yo jamás pierdo mi valioso tiempo con este tipo de personajes que no creen en la Biblia, o sea, que la rechazan. No es que no crean en ella, es que la rechaza. O sea, es que enseña todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Él niega la corporalidad de Dios el Padre, de Cristo y de los ángeles. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Y allá él, peor para aquellos que rechazan la Biblia, que insultan a Jesús llamándole embustero, que rechazan y insultan a Moisés llamándole embustero, porque Moisés lo dice bien claro, hablaba con este señor Jehová cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Termino con este impresionante salmo del rey David que voy a leer para que veáis que Dios, por supuesto que Dios el Padre tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, y que tiene su lugar, su morada en el cielo. Es el Salmo 33, versos 13 y 14, dice: desde los cielos miró Jehová, desde los cielos, porque ahí tiene su morada, en los cielos, vio a todos los hijos de los hombres. Y mirad lo que dice ahora: desde el lugar de su morada, repito, desde el lugar de su morada, ¿lo veis? Su morada, su casa, su morada está en el cielo, ahí está su templo celestial. Ahí es el lugar donde habita, donde mora Dios. Si lo dice bien claro. Desde su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Decir, enseñar que la morada de Dios es en todas partes, que Dios está en todas partes, como dicen miles y miles de falsos rabinos judíos, filósofos idiotas, falsos cristianos. Eso es una espantosa doctrina de demonios, es mentira. No solamente lo dice este Salmo 33, sino en muchas partes de la Biblia, que Dios tiene su morada, su habitación en el cielo. Así lo enseñó Jesús también. Padre nuestro que estás en el cielo, ahí es el lugar de su morada, donde Dios tiene su morada, su santo templo e inmenso templo celestial. Punto y pelota. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan no solamente individuos como el Enrique, que han sido influenciados por todos estos falsos rabinos judíos como Maimónides y otros mamarrachos más, y también ha sido influenciado por falsos filósofos católicos como lo era Tomás de Aquino y otros muchos. Por supuesto que Dios, el Padre, tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, de carne y huesos celestial, y tiene su propia morada en el cielo. Ahí está el lugar de su morada. Bueno, aquí he pegado un texto más, 2 de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová, y atención, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Repito, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Él escuchó mi voz desde su templo. La Biblia hay cientos de pasajes donde se habla de este templo celestial de Dios, donde Dios tiene su morada. Ese templo está en el cielo. El templo celestial de Dios es mencionado montones de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese es el lugar de su morada. Ahí es donde mora Dios el Padre y, por supuesto, Cristo. Y para terminar y tapar la bocaza mentirosa de todos estos engañadores que dicen que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo físico, que no tiene ninguna morada en ningún lugar, en ningún templo celestial, termino con este texto del Apocalipsis, Nuevo Testamento, Apocalipsis 7:15. Dice: por esto están delante del trono de Dios, hablando de los santos de la iglesia glorificada, Está hablando del futuro, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿En dónde? En su templo. ¿En el templo de quién? En el templo de Dios que está en el cielo.
le servirán en su templo. Dios, el Padre, tiene un templo celestial. Así lo enseña bien claro la Biblia. Y el que está sentado sobre el trono, refiriéndose al Padre, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí cuando el Apocalipsis habla de ese tabernáculo de Dios, recordad, se refiere a la nueva Jerusalén celestial, a esta ciudad celestial. Ese es el tabernáculo de Dios. Será la morada, el lugar donde va a habitar la iglesia de Cristo, en esa ciudad celestial, en ese tabernáculo de Dios. Pero Dios tiene su propio templo en el cielo. Ahí está el lugar de su morada. Así lo enseña bien claro muchísimos pasajes de la Biblia. Todo lo contrario a lo que enseña el Enrique, influenciado por esos hijos del diablo, falsos filósofos, falsos rabinos, que le han metido en la cabeza esa espantosa doctrina de demonios de que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo glorioso, celestial, y que no existe ningún templo celestial. Todo eso es una espantosa doctrina de demonios. Por supuesto que la Biblia habla de un templo literal, un templo celestial, donde Dios, el Padre y Cristo tienen su morada, en ese templo que está en el cielo. Como el debate ya ha finalizado, quiero dar mi opinión a lo que he estado escuchando del debate. Por supuesto, felicitar al hermano Tito, ya que ha destrozado totalmente a este sujeto que no cree en la Biblia y la rechaza totalmente y prefiere creer pues a todo tipo de creencias y doctrinas falsas que no vienen en la palabra de Dios. No quiere tener fe y rechaza al Señor Jesucristo, prefiere creer en Maimónides, que era un judío que trabajaba para los musulmanes y que rechazaba 100% a Cristo y al apóstol Pablo y a los demás apóstoles. Y son personas que entran en esta escuela, que esto es una escuela, y en vez de querer aprender, pues realmente lo que vienen aquí es a debatir, a burlarse de nosotros. Es como, por ejemplo, si yo entro en una escuela de matemáticas, sin ningún tipo de intención de aprender matemáticas. ¿Qué creéis que ocurrirá? Pues por supuesto que el profesor se va a enfadar y por supuesto que al final pues seré expulsado. ¿Por qué? Porque no estoy respetando las enseñanzas de matemáticas y porque me estoy burlando de los profesores de matemáticas y porque realmente no quiero aprender matemáticas. Entonces solamente una persona muy poco inteligente está en un sitio donde no quiere aprender. O una persona malvada, no queda otra, ¿no? Una de las dos. Y ahora también quiero dirigirme a Ricardito porque le ha echado en cara al hermano Tito que él cambiase de opinión y que rectificase alguna cosa que escribió hace mucho tiempo en el pasado. Cuando él, hace muy poco tiempo, ha rectificado el tema del sexo celestial. Ahora cree lo mismo que nosotros. O sea, Ricardito sí puede rectificar lo que le dé la gana y no le pasa nada, en cambio, el hermano Tito no. Ricardito, mi consejo es que ames al hermano Tito y ames a tus hermanos y no estés siempre buscando la manera de destruir, hacer daño, cuando tú realmente también rectificas. Por lo tanto, a eso se le llama hipocresía y te recomiendo que ames y no seas hipócrita. Y hasta aquí pues, mis comentarios. Yo también subiré ese vídeo, ese debate lo subiré a mi canal de YouTube. Y felicitaciones pues de nuevo al hermano Tito. Hay 3 formas físicas celestiales. Este mensaje es para Ricardito y para el Maimónides. Hay 3 formas físicas celestiales, escuchar bien. 1, con un cuerpo humano, como cuando Jesús se le apareció a Tomás. Es decir, es un cuerpo inmortal, pero más semejante al de Adán y Eva, o al que tendrá las naciones en la eternidad. Los que resuciten después de los 1000 años y sean las naciones que pueblen la tierra y el universo. 2, tendrás un cuerpo celestial, como el que tiene Dios Padre y Dios Hijo en la Jerusalén celestial o los ángeles. Y 3, podrás, tanto con tu cuerpo humano o celestial, podrás ser invisible o visible, como tú quieras, porque tendrás ese tipo de poder, porque estaremos revestidos de Cristo. Así que eso es lo que tendremos, esos 3 tipos de cuerpo, pero que son uno solo en la eternidad. Ayer, como todos sabéis, pues tuve un debate con un
ateo, es un ateo, pero es un seguidor fanático de los falsos rabinos judíos. Falsos rabinos como, por ejemplo, lo era Maimónides, que fue un rabino, un falso rabino. Él rechazaba a Jesús, en realidad no creía en la Biblia, pues es un rabino muy famoso, vivió hace bastantes siglos aquí en España, creo que era de Córdoba, vivió ahí, y él es pues un seguidor de estos falsos rabinos. Y de lo que estuvimos debatiendo ayer, no solamente con él, sino bueno, luego entró también el falso pastor Ricardo Morales, que incluso le daba la razón a este ateo judaizante, pues fue el asunto de los cuerpos resucitados. Estos dos pollos, tanto el Enrique el maimoneo, como yo le llamo, seguidor de Maimónides, de este falso rabino judío, como Ricardo, ellos niegan que Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Lo niegan. O sea, en realidad no creen en la Biblia, porque Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Palpadme, tocadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí lo dijo, lo podéis leer, Evangelio de Juan, capítulo 24. Es decir, que encima están insultando a Cristo, a Jesús, llamándole embustero. O sea, son blasfemos, blasfeman contra Cristo y le llaman mentiroso, ¿no? Porque Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y hueso. Y estos dicen que no, que eso es mentira. O sea, este pollo, el Ricardo, es un falso pastor, es un apóstata de la fe, y el otro pues sencillamente no cree en la Biblia ni la entiende. Él solamente cree en las herejías, en las mentiras que enseñaban y siguen enseñando estos falsos rabinos judíos que niegan que el Dios Padre pues tenga un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso celestial, un cuerpo glorioso, lo niegan que Cristo resucitado tenga también un cuerpo glorioso de carne y hueso, y niegan también que los ángeles tengan cuerpos gloriosos físicos de carne y hueso. Lo niegan, tanto el uno como el otro, tanto el Enrique el maimoneo como el falso pastor Ricardo, de Venezuela. Y aquí voy a explicar algo muy importante. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero quiero que pongáis mucha atención a este audio, a este mensaje. Jesús, ya sabéis que resucitó al tercer día y dijo que su cuerpo resucitado era de carne y hueso, lo dice bien claro. Un espíritu, dijo Jesús, y este versículo siempre lo citan estos falsos pastores y mamarrachos como el falso pastor Ricardo. Jesús dijo que él no era un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pero claro, en otros pasajes de la Biblia se dice que Cristo resucitado se le llama espíritu. Dios el Padre es espíritu, es un espíritu. Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Le llamó el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15:45. A los ángeles, en el primer capítulo de la epístola a los hebreos, también se les llama espíritus. El que hace a sus espíritus, a sus ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Fijaos, el que hace a sus ángeles espíritus. Pero Jesús, en Lucas 24, dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y es aquí donde se basan este falso pastor y otros, y este pobre idiota, este ateo llamado Enrique, el Maimónido, ahí es donde se basan para decir que los seres celestiales, como el Dios Padre, como Cristo, como los ángeles, son incorpóreos. No tienen un cuerpo físico, no se les puede ver, son inmateriales, invisibles. Se basan en esas palabras de Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero atención a lo que os voy a explicar, porque esta es la explicación única y verdadera que existe. ¿Qué significa la expresión bíblica cuando, por ejemplo, se dice que Dios, lo dijo Jesús, Juan capítulo 4, porque Dios es espíritu?
O a Jesús, cuando en 1 Corintios 15:45 Pablo le llamó espíritu vivificante. Y a los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Por qué la Biblia llama al Dios Padre, a Cristo y a los ángeles espíritus? Y resulta que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, ¿qué pasa? Los seres celestiales no tienen un cuerpo físico de carne y huesos celestial. Pues voy a dar la explicación bien sencilla. Mirad. Cuando la Biblia dice que Dios, Cristo y los ángeles son espíritus, significa que son seres celestiales, que tienen un cuerpo espiritual, guiado y llenado por el Espíritu de Dios. Son seres divinos, celestiales. Eso es lo que significa espíritus. Pero resulta, atención a lo que os voy a decir ahora, que la palabra espíritu tiene otro significado y significa viento. Viento. La palabra griega que se utiliza es neuma. Neuma, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 24, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ahí la palabra espíritu ha sido traducida a la palabra griega neuma. Cuando Jesús dijo que Dios, el Padre Celestial, es espíritu, igual, la palabra griega que ahí aparece es neuma. Neuma, recordad esta palabra. Cuando en Hebreos capítulo 1 se dice que Dios dice el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles de Dios son espíritus. También lo mismo, aparece la palabra griega neuma. Pero neuma, que es traducida por espíritu, se puede referir, o bien, repito, como he dicho antes, a seres divinos celestiales, que tienen un cuerpo glorioso celestial, o se puede referir a una energía, como por ejemplo el viento. También neuma se puede traducir por viento. El equivalente hebreo es ruach. Es lo mismo en hebreo ruach, en griego neuma, que significa viento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2, se dice, y el Espíritu de Dios o de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabra ruach es viento, es decir, el viento de Dios, esta energía de Dios, que es el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, fijaos bien, la palabra espíritu tiene dos significados. Se puede referir a un ser personal, divino, celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. O se puede referir al viento, a una energía. El viento es una energía eólica. Se puede traducir también por viento. Por ejemplo, cuando Jesús sopló a sus discípulos y les dijo, en el Evangelio de Juan ahí viene escrito, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el neuma que salió de su boca. De su boca salió energía, salió viento, aire, sopló sobre ellos. Eso es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el viento de Cristo, la energía de Cristo. ¿De acuerdo? Por consiguiente, atención, cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 24, palpadme, porque un espíritu, porque eso es lo que querían, los apóstoles vieron a Cristo resucitado y creyeron que estaban viendo una especie de fantasma, una energía, como el viento, algo incorpóreo, algo inmaterial. Eso es lo que creyeron al principio los apóstoles, cuando vieron a Jesús resucitado, que se apareció. Creo que vieron, pues eso, una especie de fantasma, algo incorpóreo, inmaterial. Entonces Jesús les dice, tocadme, palpadme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Primero, Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Ahí lo dijo Jesús literalmente. Aquellos que niegan esto, sencillamente están blasfemando, insultando a Jesús, llamándole embustero, como hace el falso pastor Ricardo Morales y el pobre idiota ateo, el maimoniano Enrique se llama.
Repito, estáis insultando, me refiero a estos dos pollos, estáis insultando, blasfemando contra Cristo, llamándole mentiroso, porque Cristo dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo? Porque, repito, la palabra que ha sido traducida por espíritu, esa palabra griega neuma, tiene dos significados. Y dependiendo del contexto donde aparece esa palabra espíritu, se ha de interpretar de una forma o de la otra. Repito, dependiendo del contexto bíblico, esa palabrita griega neuma, espíritu, se ha de entender de una manera u otra, es decir, como el viento, una energía. El viento es inmaterial, es invisible, no es de carne y huesos el viento, porque el viento, todos saben lo que es el viento. ¿El viento es de carne y huesos o no? No, no es de carne y huesos. Es algo inmaterial, es una energía, es invisible. No es un cuerpo de carne y huesos. Por lo tanto, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, dependiendo del contexto, se ha de interpretar de una manera o de la otra. O bien como el viento, como una energía, o bien como un ser divino, como un ser celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Entonces, ¿de qué manera se ha de entender la palabra espíritu en Lucas capítulo 24, cuando dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos? Pues sencillamente se ha de entender como el viento, como una energía, y efectivamente, Cristo, después de resucitar, no tenía un cuerpo inmaterial e invisible, sino que era un cuerpo totalmente físico, de carne y huesos, pero celestial. Carne y hueso celestial, tal como enseña la Biblia. Que hay cuerpos celestiales, hay carnes celestiales, así como hay carnes terrenales. El cuerpo resucitado de Cristo es de carne y huesos, pero celestial, inmortal, incorruptible. Esto es lo que niega, por ejemplo, este falso pastor, este pobre idiota llamado, este apóstata Ricardo Morales. Lo niega. Digo que eso es mentira, lo que dijo Jesús, que el cuerpo resucitado, que los cuerpos resucitados no son de carne y hueso celestial. Entonces, repito, esto quiero dejarlo claro y que todo lo entendáis. Cuando Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, la palabra griega es neuma, la que aparece ahí, se estaba refiriendo al viento, a una energía incorpórea, inmaterial, invisible. Es a lo que se refería. Efectivamente, Cristo no tenía un cuerpo inmaterial e invisible, sino totalmente material, de carne y hueso. Ahí lo dijo. Por lo tanto, que quede claro, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, tenemos que ver el contexto donde se encuentra esa palabra, para saber interpretarla correctamente. ¿A qué se refiere? O bien a una energía, al viento, el viento, en hebreo ruach, o se refiere a un ser personal, a un Dios, a un ser personal, a una persona celestial, como es Cristo, como es el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Ahí está la clave. Esta es la verdadera explicación de por qué Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, porque se estaba refiriendo al viento, a algo inmaterial, invisible, a una energía. Es a lo que se refería Jesús. Y efectivamente, solo un subnormal, un idiota, podría decir que el viento, el ruaj, o sea, el neuma, que el neuma, el viento, tiene un cuerpo de carne y huesos. Claro que no. Es una energía, es el viento, como lo que sopló Jesús a sus apóstoles. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, le sopló aire, viento, neuma. Es el poder de Dios, el poder del Altísimo, este viento de Dios. El neuma, ¿lo veis? La palabra espíritu, ya con esto termino, repito, tiene dos significados, dos, no uno, sino dos. Y dependiendo del contexto bíblico donde se encuentre esa palabrita, se ha de interpretar, se ha de entender de una manera o de la otra. O bien como una energía,
como una energía impersonal, una energía, una fuerza como el viento, o se ha de entender como una persona celestial, divina, que tiene un cuerpo espiritual, como son el Padre Celestial, el Mesías Jesús y los ángeles de Dios, que tienen todos ellos cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, gloriosos, de carne y huesos celestial. No es como una carne y hueso como la que tenemos nosotros aquí en la tierra, la cual es corruptible, claro que no. No es el mismo cuerpo corruptible que tenemos nosotros. Es otro tipo de carne y huesos, celestial, incorruptible, glorioso. Ese es el tipo de materia celestial que existe en los cielos, como es el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre. Tiene un cuerpo, por supuesto que sí. El cuerpo celestial que tiene Cristo o el cuerpo celestial que tienen los ángeles. Son seres visibles, materiales y no entidades inmateriales e invisibles como creen estos dos apóstatas, estos dos idiotas y herejes que son el falso pastor Ricardo Morales y el otro pobre tarado que es el ateo Enrique Maimónides, o Maimoneo, como yo le llamo, porque es un seguidor fanático de ese falso rabino judío que vivió hace siglos, llamado Maimónides. Es lo que cree, en lugar de creer en la Biblia, cree en las herejías, mentiras y doctrinas de demonios que enseñaba ese falso rabino judío. Pues esto es lo que quería aclarar sobre esas palabras de Jesús, de Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo se estaba refiriendo al viento, al neuma, al viento, a una energía, a una fuerza que no tiene cuerpo, que no se la ve, que no se le puede palpar. Eso es el viento. Pero Cristo resucitado, por supuesto, lo dijo él mismo, que tenía un cuerpo de carne y huesos celestial. Esto es lo que quería aclarar. Por supuesto, estos dos audios van a estar publicados en la Escuela Bíblica y os recomiendo que también los sembréis por ahí y lo publiquéis en otros sitios, estos audios, esta explicación que he dado, porque es extremadamente importante.